¿Cómo está conformada la tabla periódica? Por elementos. ¿Qué es un elemento? Un elemento químico. Es un tipo de materia constituida por átomos de la misma clase. Por ejemplo, yo aquí tengo este es un aretipo. Supongamos que es de oro, ¿no? No es de oro, pero digamos que es de oro. Si todos los átomos que conforman este aretipo es oro, quiere decir que yo tengo un elemento en mi mano, ¿ya? Si, digamos, yo tengo, bueno, por aquí yo tengo, voy a traer este. Tengo un anillo. Si yo tengo por aquí este, y es cobre, la parte de metal, yo digo, y todos los elementos es cobre, yo puedo decir que tengo en la mano cobre. Pero si yo tengo, por ejemplo, en la parte que está abajo, que dice acero, una barrita como la que tienen ahí en la figura, el acero es hierro más carbono, ahí ya no tengo un elemento, tengo un compuesto. Entonces, todo lo que ustedes ven en una tabla periódica son elementos, son objetos, puede ser materia, puede ser un gas, puede ser un metal líquido, pero si está compuesto todo ese pedacito, como las muestras que están aquí, en la parte de arriba podemos ver ejemplos de oro, plata, cobre, también hay níquel, carbón, aluminio. Todas esas piedritas que ustedes ven allí están compuestas por un tipo de átomo, puede decirse que son elementos. En eso está conformada la tabla periódica, en elementos. Bien, ahí hay otros ejemplos, cobre, hierro, carbono, calcio, el plomo, el titanio. Estos son algunos y es como los más comunes. ¿Los han escuchado? Bueno, esos son elementos. Si usted escucha un elemento y va a la tabla periódica y no la encuentra, no es un elemento, es un compuesto. ¿Listo? Aquí vemos, por ejemplo, unas características. Y es lo que vemos de individualidad. La individualidad me dice que yo soy única, que Pedro es único, Dani y Dana son únicos, que tienen ciertas características, los mismos los elementos, porque Dios creó así. Cada elemento tiene sus características y en la tabla periódica yo puedo conocer esas características. Ahí están en los cuadritos, está el nombre, está el peso atómico, el número atómico, cada uno. Y si yo conozco cada uno de esos elementos, los puedo utilizar. Entre mayor se conozca cada uno de estos elementos, mejor se pueden aprovechar. Esto también es gobernar y dar un uso apropiado. Esto es lo que significa cada cuadrito que ustedes le ven al elemento. Tenemos el número de oxidación, el símbolo químico, el nombre del elemento, la masa atómica y el número atómico. Eso es lo que nosotros podremos ver en una tabla periódica. Hay otras características, pero estas son las más generales. Dicen que ya hay unos que se las saben de memoria. Bueno, vamos a ver. ¿Cuál es el uso? Si nosotros conocemos los elementos, podemos crear cosas, las características del elemento en el área de la industria, de la ciencia, de la salud, del comercio. Hace poco salió se usa mucho el oro y la plata, pero ahorita se usa mucho el cobre. Hay anillitos a 5,000 pesos, ¿no? No es lo mismo, pero eso también da un uso en la parte comercial, en la parte de la salud, en la parte de las nuevas tecnologías, de las cámaras, de los celulares. Eso es lo que podemos ver cuando sabemos. Y este es un ejemplo, una comparación de lo que es una ensalada con la tierra. Los elementos son los ingredientes que combinamos entre sí o solos. Forman todo lo que nosotros vemos a nuestro alrededor. Entonces, ¿qué es la tierra? Es un conjunto de elementos agrupados en sí o combinados con otros. Y nosotros vivimos en esos elementos, que nos describe la tabla periódica. Y esa fue una característica y una orden que Dios le dio de dar nombre a las cosas.
Y cuando nosotros le damos nombre a las cosas, estamos también ejerciendo gobierno sobre esas cosas. Ustedes quieren gobernar, por lo menos cuando ustedes organizan su cuarto, ustedes dicen, este es el cajón del cuaderno, este es el cajón de los libros, ustedes están trayendo orden y gobierno sobre su cuarto, ¿cierto? Ustedes le dan el nombre a su mascota. Yo tengo bueno, yo no, mi sobrina sí tiene un gato que se llama Blacky. Yo llamo a Blacky y él me hace caso, porque yo sé le asigno un nombre y está sujeto también a lo que yo le diga. A veces no, a veces me aruña, pero ahí vamos. Esto fue lo que hizo Dmitri Ivanovich, tratar de organizar todos los elementos hasta ese entonces, organizarlos, porque cuando las cosas están organizadas se pueden entender. Él fue un científico ruso que se obsesionó con los elementos químicos y físicos en el tiempo que no se había. Alguien me dice si ya pasaron los 20 minutos de estar cerquita, porque esto es mi emoción. A la primera hora le quedan 10 minutos. Todavía me quedan 10 minutitos. Este fue un científico que se obsesionó, clarito, se obsesionó. Usted se obsesiona cuando usted se mete de lleno en algo y hasta que no lo consigue usted no se detiene. Repito porque me vi como aquí en cámara lenta. Obsesionar es en el sentido de dedicarse a algo y no detenerse hasta conseguirlo. Y él se obsesionó con los elementos químicos y físicos. No se había establecido un orden claro y una clasificación y conocimiento profundo. Y eso era lo que él quería hacer. Ahora, él se distinguía no solo por su genio, sino por su pasión. Cuando nosotros hacemos las cosas por pasión, alcanzamos a estos puntos. Usted está aquí por pasión, usted le sirve a Dios por pasión, hermano, usted le va súper bien. Y eso era lo que tenía Mendeleev. Él era de los que se madrugaba estudiando hasta conseguir lo que quería. Ahora bien, por supuesto, leemos acá. Cada uno de los elementos se distinguía por una propiedad básica, propuesta originalmente por John Dalton. Cada elemento posee unos valores atómicos característicos. Como surgen las propiedades que los hacen diferentes a partir de esa única constante y parámetro. Cada elemento tiene un número atómico y dependiendo de ese número atómico, él va a reaccionar en un ambiente o va a reaccionar de cierta manera con otros elementos. Si yo conozco ese número atómico y esas características, yo puedo, y esto es importante, predecir cómo se va a comportar, cómo va a reaccionar. Y eso también es parte de la gobernabilidad. Eso es parte de la gobernabilidad. Si yo puedo predecir las cosas, yo puedo tomar decisiones, ¿cierto? Y esto fue algo que Dmitri consiguió, que si él podía organizar estos elementos, ¿cómo? Necesitaba identificar estas dos palabras, patrones y secuencias. Cuando yo estoy organizando algo, y este es un principio importante, se necesitan dos cosas, clasificación y orden. ¿Qué es clasificar? Es dividir un conjunto de elementos en clases a partir de un criterio de semejanza determinada. En pocas palabras, o colocando en algo gráfico. Usted tiene en su armario los libros y los cuadernos de este año. Y yo los quiero, cada uno lo quiere clasificar por un criterio. Ejemplo, materias, por el criterio de materias. Entonces yo cojo mis libros, los cuadernos, en este bloque está español, aquí está matemáticas, aquí está física, aquí está química. ¿Qué estoy haciendo? Clasificándolo por una semejanza que tiene. Eso se llama criterio, la semejanza que puede tener. Ustedes tienen un cuarto ordenado porque ustedes definieron criterios. ¿Listo? Y después de que clasifiquen, ustedes les dan un orden, que puede ser por secuencias o patrones. Un orden puede ser 1, 2, 3, 4, 5. El cuaderno más viejito a los más nuevos. Entonces, cuando ustedes clasifican y les dan orden, ustedes están organizando. Y así ustedes pueden tener acceso a todo eso. Ahí, por ejemplo, un señor que tiene todo desordenado, lo empieza a clasificar y después le empieza a ordenar cada una de las carpetas. Eso es organizar. Eso es lo que Mendeleev quería con los elementos.
Dios es un Dios de orden, por tanto todo debe estar ordenado. Yo necesito saber cómo Dios organizó el mundo para yo poder sacar provecho de esa información. Y esto es en todo, en la química, en la física, en la astronomía, en la astrología. Hay secuencias, hay patrones. Las fórmulas matemáticas muchas veces son secuencias. ¿Ya? Patrones. Es que el ordenamiento de las cosas ni se repite. No me acuerdo que ustedes recordarán esto en primaria. De aquí es 18, de aquí es 21, 24. ¿Cuál sería el siguiente? 27, porque va de 10 en 3. Eso es un patrón. El patrón me permite decir, rellenar espacios y saber qué hay después. ¿Listo? Por ejemplo, por acá, bueno, estos son 4, 8, 4, 8, 12, aquí va de 4 en 4. ¿Por qué? Porque el patrón aquí sería 4. Y eso es lo que estaba buscando Mendeleev. Y ahora las secuencias es la repetición de esos patrones. Este es un patrón, estrellita, corazón, estrellita, y entonces la secuencia es todo el conjunto de, es repetir ese patrón. Y así está el universo, organizado por patrones y secuencias, muchas de eso. Quiero ver, pues, este link. Yo voy a darle clic porque necesito mostrarles cómo fue que le llegó esa idea revelada. Hizo una explosión. Sí. Litio, sodio y potasio claramente formaban un grupo de elementos similares. Los halógenos, cloro, bromo y yodo conformaban otro grupo. Obviamente existían patrones en los elementos, pero nadie podía presentar un solo patrón que uniera a todos los elementos. Una de las razones era que para ese entonces muchos elementos no habían sido descubiertos. Aunque no lo sabían, estaban completando un rompecabezas al que le faltaban muchas piezas. Sabían que había algún tipo de patrón en toda esa información, pero encontrarlo iba a llevar mucho tiempo y paciencia. Uno de los que emprendió la tarea fue un ruso, Dmitri Mendeleev. Dmitri Mendeleev tuvo una historia muy extraña. Venía de Siberia, la estela del imperio zarista, y era el menor de 17 hermanos. Y como consecuencia su familia vivió en la pobreza total, y de hecho su padre se quedó ciego y murió, dejando a su familia en una pobreza extrema. Y luego su madre, en una de las grandes historias de autosacrificio, su madre básicamente resignó su vida para asegurarse de que su hijo menor tuviera una educación. Su madre lo llevó a San Petersburgo, donde trató de persuadir a las universidades locales para que lo incorporaran y lo educaran. Bueno, por supuesto que se negaron. Él viene de Siberia, la estela. Y justo antes de morir, ella finalmente logró que su hijo ingresara en una de las academias que luego lanzaron su gran carrera científica. De joven, Mendeleev se hizo famoso por su mente veloz y temperamento activo. Era impaciente y muy polémico. Era muy motivado, muy determinado para llevar a cabo lo que se proponía. Era muy persistente. Además era un poco excéntrico, se dejó crecer una larga barba y casi nunca se cortaba el pelo, pero se dedicaba por completo al trabajo. Mendeleev conocía todo lo que había que saber sobre los 63 elementos conocidos y estaba decidido a descubrir la relación entre cada uno de los elementos. Y cuando Dmitri Mendeleev se decidía a hacer algo, no se rendía hasta caer exhausto. 17 de febrero de 1869. Aunque era un hombre muy impaciente, solía calmarse jugando a paciencia. El objetivo de este juego es clasificar todas las cartas en el orden y color correctos, lo cual no era muy distinto de lo que estaba tratando de hacer con los elementos. Mendeleev tomó cartas en blanco y anotó los nombres de los 63 elementos conocidos junto con su peso atómico. Comenzó a dar vuelta a las cartas, tratando de ver si podía colocarlas en grupos. Pero aunque trató todo lo que pudo, no encontró un patrón. Estaba a punto de salir de viaje. Estamos listos, señor. Pero le dijo al conductor que esperara. Y se quedó con las cartas unas cuantas horas más. Señor, se hace tarde. Le dijo al conductor que se fuera.
Mezclando las cartas en la mesa, se sintió seguro de que estaba a punto de alcanzar un gran avance. Pero después de horas de lucha, exhausto, se quedó dormido. Y empezó a soñar. Y a medida que soñaba, la imagen empezó a hacerse más clara. De pronto se despertó y acomodó las cartas según el patrón que había soñado. Como resultado de su extraño sueño, Mendeleev resolvió el problema. Y esto es lo que se le ocurrió. Una tabla con los 63 elementos que conocía, todos dispuestos de una forma particular. Lo que hizo básicamente fue ordenarlos en forma creciente según su peso atómico, con una fila acá y otra acá y continuando así. Pero también logró unir todas las familias. Miren los metales alcalinos: litio, sodio, potasio, rubidio, cesio. Estos son los que reaccionan tan violentamente con el agua. Luego los alcalinotérreos: berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario. Y sobre el otro lado los halógenos: flúor, cromo, bromo y yodo. Estaba tan seguro de que era correcto que también descubrió algo verdaderamente importante. Miren estos espacios. Espacios. Espacios donde debería haber elementos, pero no existía ninguno. Entonces hizo una predicción. Dijo y se atrevió a decir que quizás estos son elementos que hay que buscar. Había muchos espacios. Había uno entre el aluminio y el indio y otro entre el silicio y el estaño. A los científicos no se los llama genios cuando quedan huecos o interrogantes en sus trabajos. Pero en este caso, esos huecos fueron cruciales. Esos huecos eran lo que todos habían fallado en descubrir, porque significaban las posiciones de los elementos que aún no habían sido descubiertos. Fue la primera persona que identificó las piezas faltantes del rompecabezas cuando dejó estos espacios, y luego fue tan audaz como para predecir las propiedades de los elementos aún no descubiertos. Se rieron de él en los círculos científicos, hasta 5 años después, cuando alguien descubrió lo que iba a ser el galio, que encajaba perfectamente en el espacio que había dejado debajo del aluminio. Y 15 años después se llenó el siguiente espacio con el descubrimiento del germanio. Comparando el elemento faltante con los que lo rodeaban, Mendeleev había predicho perfectamente su color, punto de fusión y peso atómico. Bueno, llevó 20 años, pero se descubrieron elementos como el germanio y el galio que encajaron perfectamente en la tabla periódica, venerando el nombre de Mendeleev entre los gigantes de la ciencia. Todavía se puede usar la tabla periódica para realizar predicciones. Es, si les gusta, una lista de ingredientes del universo. Un libro de recetas que dice cómo mezclar las cosas y qué resultados se van a obtener. Curiosamente, Mendeleev no estaba solo. Casi en la misma época, un científico alemán llamado Julius Mayer se presentó con un esquema muy similar, pero Mayer fue olvidado. Mendeleev es famoso debido a que realizó esas predicciones audaces sobre elementos que serían descubiertos. En verdad, se hizo tan famoso que hasta nombraron un elemento en su honor, Mendelevio. Existen muchas diferencias entre la tabla original de Mendeleev y la que se utiliza actualmente. Se descubrieron más de 40 elementos extra. Y ahora los nombramos más bien por número atómico y cantidad de protones en cada átomo que por masa atómica. En la época de Mendeleev, nadie había demostrado siquiera que los átomos existían. Los electrones, neutrones y protones eran desconocidos. Mendeleev había descubierto una capa exterior sobre los secretos de la materia. Pero había más misterios esperando ser descubiertos.